Bueno, ustedes recordarán del camino de la sistemología. Ya habíamos hablado de una primera etapa, una segunda etapa. Estamos en la primera charla, hicimos un resumen del camino de la sistemología. En la segunda charla comenzamos con la deconstrucción del modelo reduccionista, es decir, la deconstrucción del reduccionismo, en parte para comprender mejor el reduccionismo mismo, para comprender por qué aparece el reduccionismo en la ciencia, pero también en parte para poder sacar lecciones para la construcción del modelo. El plano o el plan que teníamos constructivo era ese precisamente, ¿no? De construir, y por eso el trabajo hacia abajo de constructivo, de manera tal de aprender del reduccionismo, que no teníamos que hacer con el reduccionismo, de manera tal de llegar a un enfoque del sistema para poder construir la ontoepistemología del sistema. De las lecciones que sacamos del reduccionismo son varias. Probablemente una muy básica es la idea de la recursividad esencial. Es decir, que encontramos que hay una forma lógica que se opone a un principio que está muy en la base de toda la ciencia y en particular del reduccionismo, que es el principio de no contradicción. Y esta forma lógica que hemos llamado recursividad esencial se opone a eso porque es tal que algo es y no es al mismo tiempo, dado que su ser depende de otro ser. A no puede ser sin B y B no puede ser sin A. Y esa va a ser una especie de estructura lógica básica que vamos a usar en la construcción de la ontoepistemología del sistema. Hay otra lección importante que sacamos del reduccionismo, otro punto que hay que evitar, y es precisamente no caer en el dualismo. Recordemos que le atribuimos en nuestra investigación la caída en el dualismo de Descartes, por una parte a la necesidad del more geométrico y el modo como realizó su construcción axiomática, partir de un yo aislado, un sujeto aislado, del cual se deduce un objeto, y eso constituye la separación. Él en su filosofía, en sus meditaciones, lo dice expresamente, no solamente por esto que estoy diciendo, sino lo dice expresamente, que entre la sustancia pensante y la sustancia material hay una brecha infinita. Entonces se establece el dualismo de manera muy clara. Y ya hemos visto nosotros que el sentido holístico de lo que acontece, porque queremos un enfoque de sistemas que dé cuenta de ese sentido holístico, no está ni en un objeto aislado ni en un sujeto aislado. Está en esa relación que se da en nuestros términos entre distinción y contexto de sentido. Y esa relación es una relación recursiva esencial. Entonces, digo que esa otra lección es evitar el dualismo. Pero para evitar el dualismo, decíamos que el problema con Descartes es que parte de un yo sin lo demás. Y no hay tal cosa como un yo sin lo demás. Le decía la vez pasada que no hay tal cosa como un yo sin lo demás porque siempre estamos volcados hacia algo más. Aún en sueños estamos volcados hacia algo más. Nunca estamos en una especie de mismidad absoluta. Por tanto, pues, es imposible ese yo. No hay tal cosa como ese yo aislado. Tenemos entonces que partir de algo, de un modo de pensar, de un modo de comenzar la construcción que no sea dualista. Y para ello nos alimentamos de una corriente filosófica que es la fenomenología, que establece, por una parte, ver las cosas como se presentan. Y ver las cosas como se presentan es verlas en perspectiva. Es decir, no ver las cosas simplemente en su aislamiento, y eso ya nos vacuna, en cierta forma, en contra del reduccionismo de la cosa en sí.
Ver en perspectiva es ver todo lo que se presenta. Fíjense que al ver todo lo que se presenta, aún en ese punto, aún con ese principio, no logramos que esté incluido lo que en el caso cartesiano es el sujeto. Es decir, que esté incluido el contexto interpretativo, el sí o sí. Pero vamos a ver qué significa lo de la perspectiva. Y la idea de ver las cosas en perspectiva yo creo que se puede ilustrar muy bien con un cambio que hubo en la pintura a partir de la pintura medieval a la pintura renacentista. Ahí tienen ustedes una pintura típicamente medieval. San Jorge matando al dragón. Noten que en esa pintura no hay perspectiva. Las figuras se colocan todas en el mismo plano. Y hay figuras que son más grandes, otras que son más pequeñas. Eso simplemente lo que obedece es a la importancia de la figura dentro del cuadro. Pero cuando uno ve esto, que es una pintura ya renacentista de Rafael, entonces hay una clara perspectiva, aparece la perspectiva. No aparecen cosas aisladas, armadas en un collage, sino aparece en escena una perspectiva. El enfoque fenomenológico, con la idea de ver las cosas como se presentan, como les decía, pues por lo menos pretende una perspectiva de perspectiva. Ahora, ¿hasta qué punto esa perspectiva representa lo que queremos? Es decir, ¿hasta qué punto representa un inicio que evite el dualismo? Un punto de partida en el que esté incluido todo. Hay otra pintura, también propia del Renacimiento, que yo creo que ilustra magistralmente lo que tenemos. Y esas son las Meninas de Velázquez. Hay que notar, hay que ver con calma esa pintura para uno darse cuenta cómo está todo. Hay una perspectiva, obviamente, ya logramos lo de la perspectiva. Pero en una primera mirada todo pareciera indicar que hay simplemente, desde el punto de mira de quien está pintando el cuadro, Velázquez, se está observando alguna escena en perspectiva. Es decir, desde una primera mirada no parece haber mucha diferencia con la pintura de Rafael. Sin embargo, cuando vemos con un poco más de calma, encontramos que allá atrás hay un espejo. Y en ese espejo está entonces el observador. Está Velázquez, estaría Velázquez pintando realmente, está quien está viendo todo esto. Pero entonces ya está incluido el sujeto, en el caso hablado en el lenguaje cartesiano. Pero resulta que también hay una clara observación de los observadores. Es decir, hay el otro que me ve a mí. Sí, estoy viendo yo lo que estoy viendo, pero hay el otro que me está viendo a mí. Y tanto yo como el otro está incluido en él. Hay un claro observador que es el pintor y hay los otros observadores que algunos están pendientes de la infanta, otros están pendientes directamente de los reyes que están mirando la escena. Bueno, ahí hay una pista clara de nuestro punto de arranque. Nuestro punto de arranque es la situación vital. Estamos en una situación siempre. Dormidos estamos en una situación y despiertos con más razón estamos en una situación. Y esa situación es una situación de un aquí y ahora. En este momento cada uno de nosotros está en una situación. Y todo lo que ocurre, incluyendo el pasado y el futuro, están en esa situación. Porque el futuro en este momento es proyección hacia el futuro de cada uno de nosotros. Y el pasado es recuerdo, es memoria, pero es además, como vamos a ver, lo que nos constituye y lo que permite que se despliegue la situación. En la situación hay varias disposiciones activas siempre.
Esas disposiciones están activas en mayor o menor medida. Hay una disposición perceptual, una disposición práctica, una disposición afectiva y una disposición cognitiva. Esa idea es sacada de Merleau-Ponty, de un filósofo francés llamado Merleau-Ponty. En este momento que yo estoy hablando, que estoy pensando lo que estoy diciendo, la disposición cognitiva está dominando mi situación. En el caso de ustedes, probablemente la disposición cognitiva está dominando su situación. Pero si por casualidad ocurre algo, le viene un recuerdo a uno de ustedes de algo desagradable, de algo, o de algo agradable, pero que no tiene nada que ver con esto, se distraen, entonces la disposición afectiva toma más fuerza. Y así sucesivamente. En algunos casos en el que simplemente estoy mirando, observando algo, miro el jardín allá abajo, estoy en una disposición perceptual más fuerte. Pero el asunto, la idea de Merleau-Ponty, la idea que hemos tomado de Merleau-Ponty, es que en la situación están las diferentes disposiciones activas en mayor o menor medida. Bueno, vamos entonces ahora sí a tratar de presentar de manera muy resumida una especie de esquema de la construcción de la ontología en particular. Y luego vamos a pasar la epistemología y comentar algo de su relación recursiva. La ontología parte, como les decía, de la situación vivencial. Vamos a imaginar que esa es la situación vivencial. Por supuesto que uno no ve la situación vivencial desde afuera nunca. Sí, uno siempre está en situación vivencial. Entonces, en este momento que nosotros estamos pensando en la situación vivencial, estamos haciendo una especie de truco de salirnos de nosotros mismos para vernos a nosotros mismos. Eso lo podemos hacer en general, como lo vamos a hacer acá, o lo podríamos hacer en particular. Cada uno de nosotros podría hacer el esfuerzo de salirse de aquí con la imaginación para vernos aquí todos, incluyendo cada uno de nosotros. Si yo me salgo con la imaginación y me veo conversando aquí, diciendo, ustedes oyendo, etc. Eso es lo que vamos a hacer, pero en general. Es decir, vamos a tratar de ver la estructura general de cualquier situación. Entonces, yo voy a ir pasando por una estructura que armé muy sucinta y voy a ir explicando cada paso de esa estructura. Esa estructura se va a presentar como una especie de diagrama conceptual en el que de un concepto, de una idea, se pasa a otras o a otra. Vamos a ir pasando entonces de nodo en nodo. Esa es la primera idea, lo que decía hace un momento. Lo que sea el caso solo es posible dentro de una situación presente, específica y circunstancial en la que algo está ocurriendo. Siempre algo está ocurriendo. En cada situación algo está pasando. Y está pasando en un aquí y en una ahora. Y si varía un poquito el aquí y el ahora, ya es otra situación. Es decir, que la situación es particular e irrepetible. La situación no es una cosa. Es la fuente de cualquier forma de existencia y su condición es la de estar siendo. Y está siendo, es activa. ¿Sí? En este momento está ocurriendo. Está ocurriendo todo lo que está ocurriendo en este momento. Cada situación está anclada en una hora específica, pero cada hora está esencialmente inserta en una continuidad temporal. En este momento, nuestra situación, la de cada uno de nosotros, se inserta en una cierta continuidad. Tenemos un sentido de continuidad, aunque sea copresente. Puede ser que no estemos pensando de que de aquí nos vamos para tal sitio o que venimos de tal sitio explícitamente, pero tenemos una sensación de continuidad. Si no tuviéramos esa sensación de continuidad, nos sentiríamos perdidos. ¿Sí? Si de pronto aterrizáramos aquí y no tenemos memoria, no tenemos proyecto, sería algo anormal para nosotros. El ahora del caso ha devenido, el verbo devenir precisamente significa venir de algo anterior a ese ahora y se proyecta hacia un porvenir.
siempre esto que está ocurriendo viene de algún lado y se proyecta hacia algo más. En cada instante, cuando ustedes están atendiendo lo que estoy diciendo, ustedes vienen de algo que les permite atender y entender en alguna medida lo que estoy diciendo y están proyectados hacia lo que voy a decir. Precisamente en la medida en que puedan atender más y puedan poner más atención y puedan comprender más, la proyección es sumamente importante. Uno se adelanta y uno está continuamente cotejando, porque se trata de adelantar. Si uno está de verdad atendiendo, uno se trata de adelantar y va cotejando con lo que va oyendo. Está uno siempre proyectado. Entonces, en mayor o menor medida está proyectado. A veces estamos completamente proyectados hacia el futuro, a veces no, pero siempre estamos de alguna manera proyectados. La proyección desde la plataforma de lo devenido hacia lo por venir, desde lo que ha sido hacia lo que está por ser, es la intencionalidad. Fíjense que estoy sacando ciertos términos que van a ser técnicos, términos especiales dentro de la construcción ontológica del mismo lenguaje. Estamos hablando de la plataforma de lo devenido hacia lo por venir, desde lo que ha sido, haber sido. Haber sido es una noción que va a ser una noción especializada, que es simplemente eso, lo que ha sido hasta este punto. Es el presente perfecto, haber sido. Hacia lo que está por ser, objeto intencional, es decir, hacia aquello hacia lo que estamos volcados. Ustedes están en este momento volcados hacia lo que están oyendo. Yo estoy volcado hacia lo que voy a decir. Siempre estamos volcados hacia algo. Aun cuando nos detengamos pasivamente viendo el jardín allá abajo, estamos volcados hacia el jardín. Cuando imaginamos, estamos volcados hacia la imaginación. Cuando recordamos, estamos volcados hacia el recuerdo. O sea que siempre estamos volcados hacia un objeto intencional. Y ese estar volcado hacia el objeto intencional lo vamos a llamar intencionalidad. Simplemente eso, es decir, el estado de estar volcado hacia el objeto intencional, ese estado de yecto, ¿sí? De estar proyectándose, es la intencionalidad. Como vamos a ver en un momento dado, no necesariamente el objeto intencional se convierte en experiencia. Y lo adelanto rápidamente. Hay muchas veces que pasamos por cierto tipo de percepciones que realmente no las guardamos, ¿sí? No nos fijamos en ellas, no nos damos cuenta. Y sabemos eso porque nos ocurre algunas veces que decimos, opa, yo vi por el reojo del ojo, vi tal cosa, pero no me había dado cuenta. ¿Sí? A veces uno va manejando, por ejemplo, y a mí me ha pasado, ¿no? Yo miro a alguien, sigo y de pronto me doy cuenta, ese era tal. Pero puede ser que eso no haya ocurrido. Y si no ocurrió, yo nunca lo voy a saber. Pero hubo una especie de disparo hacia un objeto intencional que no logró cuajar. Entonces lo que estoy llamando objeto intencional es solamente eso, el punto hacia el cual está dirigido en un instante. Ya después veremos cuando se constituye ese objeto intencional. Bueno, este es un diagramita de lo que hemos hablado hasta este momento. Hay ese haber sido, y lo estoy pintando así como proyectado fuera de la situación, ya les voy a explicar por qué. Tenemos la intencionalidad, esa especie de proyección hacia el objeto intencional. Tenemos el objeto intencional que aún no ha sido. La intencionalidad es el principio de acción de la situación, es como el motor de la situación. La continuidad en la situación emana de la intencionalidad, de la atención ejercida por la fuerza de la proyección o lanzamiento desde el haber sido hacia el objeto intencional. Imagínense a alguien saltando desde un trampolín. ¿Sí? Se impulsa en el trampolín para saltar. ¿Sí? El trampolín, la plataforma desde la que se impulsa, es el haber sido. Y se lanza hacia el objeto. Esa proyección, entonces, es la intencionalidad. Y esa intencionalidad implica una fuerza. Fíjense, estamos hablando metafóricamente, ¿no? Pero cuando me impulso para lanzarme, hay una fuerza allí.
Una situación totalmente nueva, totalmente extraña, sería una situación totalmente irreconocible, por tanto no podría estar siendo. Estoy separando el extraña para hacernos conscientes del sentido de extraño e entraño. ¿Sí? Lo entraño, la entraña es lo que está adentro, lo que está más cerca. Lo extraño es lo externo, y en este caso que no es completamente extraño. Ahora, una situación completamente extraña no puede ser. Siempre en una situación tenemos que reconocer algo. Si no reconociéramos absolutamente nada en una situación, simplemente no ocurriría. No tendríamos cómo verlo. Es decir, en términos de lo que antes hemos hablado, no tendríamos sido siendo para verlo. Si recordamos la ponencia de Miguel, aquella niña tenía algo para poder ver lo que para nosotros era una ecuación de segundo grado. Veía números. Pero si no hubiera tenido nada, ella no hubiera visto simplemente. Entonces no hay una situación completamente extraña. Es decir, no puede estar siendo. Una situación totalmente nueva, irreconocible, extraña, no estaría situada sobre el fundamento de lo que ha sido. Porque precisamente eso es lo que ocurre, que siempre situamos lo que está ocurriendo sobre la base de lo que ha sido. Ustedes ahorita pueden estar entendiendo algo completamente diferente de lo que yo estoy diciendo, por lo menos de lo que yo pienso que estoy diciendo, pero lo están situando sobre la base de ustedes. ¿Qué están ustedes oyendo y qué estoy oyéndome yo decir? Puede ser muy variable, pero algo están oyendo sobre esa base, y lo que yo estoy hablando lo estoy hablando sobre mi base, y eso puede ser diferente. Entonces, esa situación totalmente nueva no estaría situada, no estaría asentada, estaría como en el aire. En consecuencia, lo que ha sido constituye el fundamento esencial o principio, arjé, a partir del cual se despliega la presencia. Estoy usando la palabra griega para principio, arjé, porque quiero que suene en la idea de principio esa idea original griega de lo que pervade algo para permitir su despliegue, que era la idea de principio griego. ¿Sí? Algo que como que penetra algo y permite su despliegue. Entonces, eso que ha sido constituye una especie de principio a partir del cual se despliega la situación. ¿Sí? El haber sido en cada caso de nosotros en este momento permite que esté ocurriendo lo que está ocurriendo. Déjenme alejarme un poquito para que veamos el plano como va hasta ahora. Sí, hemos avanzado, fuimos de 1 a 2, luego de 1 a 3, 4, 5, 6 fue una ilustración. Cuando llegamos a 6, no hemos llegado todavía, sí. Llegamos a 6, entonces, que es una especie de nodo del cual llegan y parten varias ideas, es la idea de continuidad. De 6, o de 8, perdón, que es lo que estoy hablando, salen entonces dos caminos, y esos dos caminos son la exploración de lo que significa una situación completamente extraña y lo que significa una situación completamente nueva, es decir, que son imposibles los dos. Perdón, una situación completamente extraña y una completamente entraña. Vamos a pasar ahorita a la completamente entraña, que no la hemos visto. Es decir, quedamos, si no recuerdo mal, en el 11, ¿verdad? Habíamos quedado acá. Entonces, seguimos con el 12, y ese es el otro camino que sale del 8. Una situación en la que nada sea nuevo, es decir, una situación que sea absolutamente la misma, sería irreconocible como tal porque no tendría modo de compararse consigo mismo. Si nos detenemos completamente en el tiempo, nos congelamos, pues no podemos reconocer algo que esté ocurriendo. Hay una hipótesis que formuló un científico hace poco que coincide con una idea que yo tenía desde la niñez cuando especulaba sobre la muerte.
y es que cuando las personas se mueren, en el momento que la persona se muere, si tiene conciencia, se queda congelado lo que está ocurriendo. Y eso puede permanecer un rato, pero por supuesto desaparece. Es decir, si esa persona, si cuando alguien muere, pudiese mantener eso congelado, vamos a suponer que sigue alguna actividad en el cerebro y mantiene congelado, de todos modos perdería conciencia, porque no pasa nada. Se detiene todo en lo mismo. En una situación en la que nada sea nuevo, no ocurriría nada, no podría fluir, no podría estar siendo, por tanto, no podría ocurrir como situación, porque la situación es activa. Una situación no puede ser congelada en la mismidad de su puro haber sido. El haber sido solo puede ser en la medida en que sirve mediante la intencionalidad de fundamento, de plataforma, de proyección hacia lo que aún no ha sido. Es decir, que en esos dos casos, la totalmente extraña, la totalmente entraña, por una parte, o no hay nada de intencionalidad, y entonces no pasa nada, o no hay haber sido y tampoco pasa nada. Es decir, que todo lo que está pasando en la situación es el salto. Y sin plataforma no hay salto, sin fuerza de intencionalidad no hay salto. Es necesario que siempre haya cambio en la situación y también es necesario que siempre permanezca algo. Sin el cambio no podría haber aquello que permanece, sin aquello que permanece no habría cambio. De nuevo, si la situación fuera cambio absoluto sería vertiginosa, no veríamos nada. No tendríamos sobre qué base verla. Y si no hay absolutamente ningún cambio, pues ocurre lo que decía, que es una situación completamente entraña, por tanto no ocurre. El cambio y lo que permanece se funden ontológicamente en una unidad recursiva esencial que llamamos tiempo. Recuerden la unidad recursiva esencial, en este caso es permanencia, cambio. No puede haber cambio sin permanencia, no puede haber permanencia sin cambio. Entonces constituye una unidad recursiva esencial. Y eso es el tiempo. Es decir, eso lo estamos pensando como tiempo y estamos diciendo que eso en primera instancia es el tiempo. Vamos a ver después que hay otro tiempo. Este tiempo es tiempo con minúscula, con T minúscula. Luego vamos a hablar de un tiempo con T mayúscula, que está vinculado con este, por supuesto. En la vitalidad de la situación, el haber sido es realmente un sido siendo. Por eso es que el haber sido en el dibujito estaba un poquito fuera de la esfera. Porque ese haber sido realmente no es en la situación, porque él sí está siendo, no es simplemente haber sido, es un haber sido siendo, es un sido siendo. ¿Sí? Es el haber sido, pero que está siendo. La idea de haber sido parece que se detuviera allí en el presente y no da la idea de la actividad del siendo. Entonces, de ahora en adelante, eso lo vamos a llamar sido siendo, excepto porque el haber sido sigue jugando un cierto papel y después vamos a ver cuál. El sido siendo es de carácter histórico ontológico. Ya hemos conversado por qué es histórico. Porque eso, ese sido siendo que está en este momento, permitiendo que Osvaldo oiga lo que estoy diciendo, es de carácter histórico, en él y antes de él. ¿Sí? La experiencia que él tiene estudiando sistemas, la experiencia que tiene estudiando en general, la experiencia que tiene viviendo toda su vida desde el momento en que nació, está contribuyendo a que él pueda oír lo que yo estoy diciendo en este momento. Pero no solamente eso. Mucho más probablemente está contribuyendo lo que hay antes de él. Porque todo lo que él ha oído durante toda su vida, por lo menos lo que ha oído, lo que se ha formado como experiencia, de lo cual ha tenido conciencia, se da en un lenguaje. Y ese lenguaje es heredado. Ese lenguaje no lo inventó él ni comenzó con él. Pero se da además en una cultura. El lenguaje lleva la estructura de esa cultura, con la cual permite que él vea lo que vea y oye lo que oye. Como hemos comentado otras veces, puede haber pequeñas diferencias entre el profesor Terán y la profesora Villarreal. Posiblemente hay diferencias aún en esto que yo estoy diciendo en este momento.
Pero esas diferencias se deben a su pedacito de vida. Pero hay una base común anterior porque hay una cultura similar, a pesar de que uno sea de Vigía y otro de Trujillo. Y yo se asombra de que no manejemos bien el calor. Que hace que haya pequeñas diferencias. ¿Por qué es ontológico? ¿Por qué no simplemente histórico? Porque la historia realmente es historia ontológica. En la historia cambia la realidad. Si admitimos que la realidad siempre se da en situación y admitimos que eso que ocurre en situación depende del sido siendo, tenemos que admitir que la realidad va cambiando. Así como hay una realidad un poquito diferente entre el profesor Terán y la profesora Villarreal, tal vez un poquito más diferente entre el profesor Terán, ¿cómo es que es tu nombre? Daniel. Y Daniel, hay una realidad muy diferente entre todos nosotros y, por ejemplo, un yecuana. O aún todos nosotros y un personaje medieval. O todos nosotros y un personaje griego. La historia que estudiamos es una historia que es realmente historiografía, no es historia ontológica, porque supone que siempre la realidad es la misma. Y la realidad no es la misma, la realidad va cambiando, se va transformando. Como se va transformando la realidad, hay una transformación ontológica, y por eso hablamos de historia ontológica. El haber sido es una noción horizonte de la que emana la ilusión del sujeto cartesiano. El haber sido es una forma en que cada uno de nosotros experimentamos el yo. ¿Sí? ¿Qué soy yo? Cuando uno se pregunta qué soy yo, pues el que está hablando ahorita. Pero ¿qué es eso que está hablando ahorita? Pues eso que he sido. Claro, que eso que he sido, que estoy siendo. Tal vez la intuición cartesiana se volcó demasiado hacia el haber sido sin saberlo. Y entonces petrificó el haber sido en un yo. Por eso dice aquí, el haber sido es una noción horizonte de la que emana la ilusión del sujeto cartesiano, porque la tenemos. El haber sido, sin embargo, tiene una cierta copresencia en las situaciones, en la forma de sensación de continuidad de las situaciones vividas. Es decir, que el haber sido ahí de alguna manera tiene su pedacito adentro, porque tiene la idea de continuidad del pasado, eso que llamamos pasado, y que no, independientemente de lo que le llamamos o no lo sentimos, ese es el haber sido, tiene una especie de copresencia en la situación. Lo que aún no ha sido es el objeto intencional. El objeto intencional es a lo que apunta la intencionalidad. Es un aún no ser, es un a punto de ser del que aún no se tiene experiencia, tal como les decía hace rato. Fíjense que voy usando el lenguaje cotidiano para ir formando términos que son especializados, ¿no? En este caso, en lo que estamos viendo. El sido siendo no puede ser sin estar proyectado mediante la intencionalidad hacia el objeto intencional, el cual a su vez no puede ser sin el sido siendo. ¿Lo ven? ¿Sí? De nuevo, la recursividad esencial. No habría objeto intencional sin intencionalidad, no habría intencionalidad sin objeto intencional, porque siempre está volcada hacia algo, no está volcada hacia nada. Sido siendo y objeto intencional constituyen una unidad recursiva esencial que vamos a llamar de intencionalidad con mayúscula, simplemente para poderla distinguir de la intencionalidad en el sentido que lo estábamos hablando. Es decir, cuando nos hacemos conscientes de que la intencionalidad obedece a una lógica de recursividad esencial, entonces a eso lo vamos a llamar intencionalidad con mayúscula. La intencionalidad representa la estructura del lado noético o subjetivo de la situación. Ese es un nombre sacado de la fenomenología de Husserl, pero lo que quiere decir es que una situación uno la podría estar enfocando de un lado desde acá o desde allá. Y hasta ahora hemos estado enfocando la situación desde acá, porque la hemos estado viendo desde lo que de aquí se proyecta hacia allá.
desde el sido siendo hacia el objeto intencional, etc. Luego vamos a concentrarnos, una vez que aparezca ya no el objeto intencional, sino el objeto, la cosa, la experiencia, entonces vamos a pasar al lado noemático, que es el lado objetivo de la situación. La voluntad, que es una noción cotidiana, pero va a ser una noción también especializada, es la persistencia de la intencionalidad destinada a la apropiación del objeto intencional en el sido siendo. Vamos a ver si entendemos eso. Volvamos al momento del salto, de la proyección. Nos proyectamos hacia el objeto intencional. Aparece una persona que llega nueva, yo no sé quién es, en primera instancia, veo que entra, me volteo, está disparada la intencionalidad hacia el objeto intencional. Reconozco la persona, el profesor Jorge Dávila. Cuando reconozco la persona hay una apropiación en el sido siendo. Antes estaba simplemente en objeto de llegar a ser, ¿sí? De impotencia, todavía no era. Cuando reconozco al profesor Dávila es como si lo hubiera apropiado en el sido siendo, porque lo reconozco, ¿sí? Lo identifico y entonces lo apropio. La voluntad es la persistencia de la intencionalidad. Fíjense que uno puede imaginar que a veces algunas personas, niños más particularmente, uno tal vez cree observarlo en animales, están en un estado de alteración. Alteración. Están en otra cosa, pero continuamente. Los niños hiperkinéticos, tal vez ocurre un poco eso, ¿no? Están todo el tiempo, sí, como que no hay una persistencia de la voluntad. Si ustedes están siguiendo con mucho detenimiento esto que yo estoy diciendo, hay una voluntad sumamente persistente para apropiarse de lo que yo estoy diciendo. Esa puede ser así sumamente fuerte como la que se requería para lo que estoy diciendo ahorita, porque es continua a lo largo de una cantidad de situaciones, o puede ser suave como la que ocurre cotidianamente. Cuando miro el árbol y observo el reflejo del sol en las hojas del árbol, bueno, hay una voluntad, hay una persistencia de la intencionalidad para observar lo que estoy observando. Cuando aún me detengo en darme cuenta que me está doliendo el estómago, hay una voluntad, hay una persistencia de la intencionalidad. A veces tal vez me duele el estómago y no le paro, sigo ahí y ni me di cuenta. Muy bien. El yo. Ahora va a aparecer el yo. Fíjense que no habíamos mencionado el yo, salvo en la explicación. ¿Qué es el yo? Y vamos a entender ahora el yo en términos de la situación. Fíjense que a diferencia de Descartes, en el número 26 es que está apareciendo el yo. Porque el yo es parte de la situación. No es el muchacho de la película de la situación, es parte de la situación. El yo se manifiesta de diferentes maneras en diferentes situaciones. Algunas veces es el nombre del sido siendo en formas activas o pasivas. Soy el que está escribiendo, forma activa. Soy el que tiene dolor de espalda, forma activa. Sí, el que a mí me está pasando tal cosa, forma activa. Yo estoy haciendo tal cosa, forma activa. Luego pasivo-activo. Es también el modo como a veces llamamos a la sensación de continuidad en todas mis situaciones. Es decir, es el nombre del aversivo. Eso está ahí presente siempre en el yo. Hay una cierta sensación de continuidad conmigo que me permite ser. Si yo la perdiera, estaría perdido. La identidad general del yo es la distinción de los otros. La identidad. Es decir, Miriam Villarreal es Miriam Villarreal porque se distingue de otros como ella. Yo soy yo porque me distingo de otros como yo. A veces no lo hacemos. A veces yo soy uno de los que estaba allí. Yo era uno de los que estaba en el auditorio en ese día. Ese uno de los que estaba en el auditorio en ese día, que lo dice tan claramente el lenguaje, uno, es uno más. Ahí no me identifico claramente. De paso,
esa identificación clara que me separa de los otros no ocurre tan frecuentemente como uno cree. De vez en cuando ocurre. Sí, de vez en cuando ocurre ese proceso de identidad consciente. Yo soy Ramsés Fuenmayor, a diferencia de Osvaldo Terán. Pero siempre es distinción con respecto a los otros. Fíjese entonces que para que pueda ocurrir el yo, en ese sentido de la identificación del yo, tiene que haber los otros. El yo y los otros constituyen una unidad recursiva esencial. Yo no soy yo sin los otros, y los otros no son otros sin mí, porque yo los identifico como otros como yo. Son los otros, son otros como yo. Hasta este punto, la situación ha sido vista desde el lado del sido siendo, es decir, hasta este punto hemos estado hablando de la situación en un sentido no ético, en un sentido subjetivo. Sí, que eso quiera decir que estemos solamente concentrados en un sujeto aislado. Si la voluntad tiene éxito, se logra una distinción, ese va a ser un concepto clave, de un lo otro siendo, de un fenómeno, de una cosa, sobre el trasfondo de la otra. Cuando identifiqué al profesor Dávila que se asomó, entonces apareció un otro que está haciendo, porque lo está haciendo, mientras yo lo estoy viendo, está haciendo. Es algo, es una persona, una silla, lo que sea que estoy identificando. Y eso está identificado sobre un trasfondo de la otredad, porque está, aunque no esté consciente de eso, tengo una sensación de que eso está del otro lado. ¿Sí? Que eso pertenece a lo otro, que el proyector pertenece a lo otro, que el profesor Dávila pertenece a lo otro. Aunque probablemente haya grandes diferencias entre el proyector y el profesor Dávila en relación con cercanías. Pero está en el trasfondo de la otredad. Al llegar a la noción de distinción, comenzamos la perspectiva noemática de la situación. ¿Sí? El objeto intencional ya cuajó. El objeto intencional en el lado noético deviene en una distinción en el lado noemático. Y eso es lo que en el dibujito nos representa la distinción. El objeto intencional era de una forma que no terminaba de ser. Ahí llegó a ser. ¿Sí? Lo que identificamos fundado. Ese es el objeto intencional. Perdón, esa es la distinción resultante de la proyección hacia allá. El objeto intencional está llegando a ser, la distinción ha llegado a ser. ¿Se entiende claramente? Ocurrir es distinguir. Cuando ocurre algo es porque estoy distinguiendo. Lo que se presente es una distinción. Cualquier cosa que se presente es una distinción. Lo que ha sido distinguido de su escena. Vamos a usar por ahora el término ese metafórico escena. Después vamos a ver qué es, porque ya sabemos que está siendo distinguido de algo. Es decir, está siendo distinguido de un fondo. Recuerden la figura y fondo de la cual ya habíamos hablado. ¿Sí? Es una figura que se distingue de un fondo y por eso se llama distinción. Sin el fondo no hay figura. La escena de una distinción es lo que no es la distinción, simple y sencillamente, en principio. La distinción es la figura y la escena es el fondo. No hay distinción sin escena, no hay escena sin distinción. Ya lo hemos hablado, ¿no? Figura y fondo. La escena y la distinción, con D minúscula distinción, constituyen desde el punto de vista lógico los lados recursivos de una recursividad esencial que se llama distinción con D mayúscula. De nuevo, al hacernos conscientes de la estructura lógica, estamos llamando a la distinción con D mayúscula. Mientras no nos hacemos muy conscientes de eso es distinción. La escena en el lado noemático se corresponde con el sido siendo en el lado noético de la situación.
En el lado noemático es simplemente algo que está ahí en el fondo. Pero si tratamos de ver desde el lado noético qué es eso, es el sido siendo. Es lo que permite la distinción. Ya lo hemos también comentado muchas veces. Es decir, eso que está siendo ahorita proyectado, que ha sido en cada uno de nosotros, es lo que permite que ocurra lo que ocurre. Les recuerdo, aunque pareciera particular, aunque en cada caso es particular en cierta forma, realmente no es tan particular. Y no es tan particular porque lo compartimos en muy buena medida. La distinción, lo que es el caso, es esencialmente dependiente del sido siendo. Ya lo sabemos. La distinción es indicable, puede ser determinada intuitivamente. La escena es inindicable. ¿Sí? Yo puedo decir, esa es la distinción, pero yo no puedo indicar de que lo estoy distinguiendo. Por lo menos no lo puedo hacer nunca en vivo. Sí, si yo digo, yo veo al profesor Osvaldo Terán, entonces voy a tratar de ver qué hay en el sido siendo que hace posible el profesor Osvaldo Terán, desvía la atención. Entonces estoy haciendo otras distinciones, ya perdí esta distinción, aunque la deje por allá en el trasfondo. ¿Sí? Siempre la escena, es decir, el sido siendo, en vivo es inindicable. Vamos a ver en la epistemología que precisamente el esfuerzo de conocimiento es un esfuerzo de petrificar el sido siendo, un esfuerzo de sectorizar, vamos a ver, el sido siendo. La apropiación es lograda por medio de la identificación de la distinción. Recuerden que hablamos de apropiación que trata de lograr la voluntad. En este punto ocurre la experiencia, el darse cuenta de lo ocurrido. Otro término muy bonito en español, darse cuenta. Uno se da cuenta. Usted probablemente no es algo que se use demasiado frecuentemente cotidiano, pero uno dice, yo voy a dar cuenta. El niño le dio cuenta al papá de lo que estaba haciendo. El diputado dio cuenta ante sus votantes de lo que había logrado hasta ese momento. ¿Sí? Dar cuenta. Darse cuenta, nosotros nos damos cuenta de algo, como si nosotros nos dijéramos algo. ¿Sí? Yo me estoy dando cuenta que a esta presentación vinieron tales y tales personas. Me estoy dando cuenta, estoy haciendo como un recuento de eso. Estoy teniendo la experiencia. No necesariamente tenemos experiencia. Ya lo hablamos. Seguramente pasan muchas cosas en nuestra vida que no llegan a ser experiencia. Ese es un punto de diferencia importante con Maturana en términos de terminología. Porque Maturana lo que llama experiencia es ya lo inmediato, ¿no? Y por eso es que él dice que como la experiencia no viene de la nada. Por supuesto que la experiencia, llamándola como la estoy llamando, viene de algo. Estamos claros en eso, ¿no? Que debe haber en la vida muchos puntos en el que pasamos por algo y no tenemos experiencia. Quedó olvidado completamente, no nos damos cuenta. A veces entonces decimos, yo vi tal cosa. ¿Sí? Y a veces no es tan inmediato como el ejemplo que daba de manejando el automóvil y ver a alguien de reojo. A veces después. ¿Sí? Yo estaba en aquella reunión, oye, ya estaba tal. Me doy cuenta después, mucho después que ya estaba tal. Es una especie de recolección de eso y me doy cuenta. Es decir, tengo experiencia, me doy cuenta. Y cuando no nos damos cuenta. Y cuando no nos damos cuenta. Exactamente. Lo que ha sido el caso, lo experienciado, voy a usar una palabra aquí un poquito fea, eso de experienciado que no existe en español, ¿no? Pero quiero distinguirlo en español de lo experimentado, porque lo experimentado en español da una connotación de experimento de laboratorio por una parte, y también da una connotación de una experiencia que es un poco traumática o muy especial, y eso no es lo que quiero decir, ¿no? Entonces por eso estoy cambiando la palabra a lo experienciado, ¿no? Que es simplemente lo que ha sido hecho por la experiencia. Entonces, lo que ha sido el caso, lo experienciado, es la identificación de la distinción. Identificar la distinción, eso fue lo que hice. Ahorita, cuando traté de recordar a aquella persona que estaba allá, que no me había dado cuenta y me di cuenta que estaba, entonces identifiqué. Cuando el profesor Dávila apareció en la puerta, antes de ser el profesor Dávila, en ese instante en que me estaba dirigiendo ya, por fin lo identifiqué, profesor Dávila. Está identificado. ¿Sí? Entonces,
Lo que ha sido el caso es la identificación de la distinción. Identificación, cada vez que lo pongo en cursiva, es porque es un término especializado en lo que estamos haciendo, ¿no? Aunque sea cotidiano. Una distinción no necesariamente es identificada como tal. Y ahí lo que viene es la explicación, que ya he repetido, de que a veces pues, no identificamos, ¿no? Gracias a su indicabilidad, la distinción puede ser identificada y por tanto objetivada, porque es indicable. ¿Sí? Es indicable. Uno puede indicar con el dedo y puede indicar también con la palabra. Yo digo Magali Eugenia Miliani de Dávila. Estoy haciendo una indicación con palabra. Pero puedo hacer así también. ¿Sí? Es una forma que se llama ostensiva de referirse a algo. Entonces, gracias a su indicabilidad, la distinción puede ser identificada y por tanto objetivada. No así el sigo siendo, no así la escena, porque no puede ser indicado. En el momento de la distinción, la escena es esencialmente inindicable. En el momento de la distinción, ya sabemos que podemos hacer un esfuerzo de ver qué es lo que permite que aparezca Osvaldo Terán aquí en mi situación. Pero en el momento no es mucho lo que logro. Y nunca va a ser mucho lo que logro, siempre es parcial eso. Eso va a ser muy importante para el momento epistemológico. En cada situación la otredad se manifiesta como la sensación de continuidad del otro. Vamos ahora a ver qué es eso de la otredad. Y la otredad, así como hay una sensación de continuidad de esto que está acá, que soy yo, hay una sensación de continuidad del otro. O sea, que está por allá en un extremo ese yo, que es el haber sido, y en el otro extremo está la otredad. Y eso lo vamos a ver con el dibujito en un momento. En el otro extremo, del lado noemático de la situación, encontramos otra noción horizonte, la otredad. El haber sido es una noción horizonte. La otredad es otra noción horizonte del lado noemático. Y ahí lo tenemos. El haber sido, noción horizonte del lado noético, la otredad, noción horizonte del lado noemático. Horizonte, ¿por qué están en el horizonte? Porque no están realmente activos en la situación, aunque tiene una cierta complacencia. La otredad a lo largo de la situación es el escenario de cualquier escena. Fíjense, de nuevo jugando metafóricamente con las palabras, escena, escenario. En un teatro hay un escenario donde ocurren diferentes escenas. Está el escenario y entonces ahí se monta una parte de la obra, otra parte de la obra, cada una tiene su escena, pero hay un escenario. Ese escenario es la otredad de todas nuestras escenas. La escena es el fondo instantáneo particular de cada distinción. El escenario es el fondo continuo general de cualquier distinción. Noten el cada y el cualquier. La escena es de cada distinción particular. El escenario es de cualquier distinción. La continuidad del escenario es la otredad. Ya lo hemos dicho, ahora en otras palabras. Y de pronto aparece aquí otra noción muy importante, el mundo. ¿Qué es el mundo en todo esto? Es el escenario de todas las escenas. Obviamente hay muchos mundos, de acuerdo con eso. Y ya sabemos en términos de la dependencia ontológica que hay muchos mundos. Por eso es que se dice el dicho popular, cada persona es un mundo. En cada caso hay un escenario de todas las escenas. En el lado noético, el haber sido se manifiesta como la sensación de continuidad de todas las situaciones. En el lado noemático, la otredad se manifiesta como la sensación de continuidad de lo otro en todas las situaciones. La unidad recursiva, recuerden que les había hablado del tiempo con mayúscula, la unidad recursiva esencial constituida por el haber sido y por la otredad, ambos aportando la continuidad, se manifiesta como la sensación de continuidad general de todas las situaciones. A esta unidad recursiva esencial la llamamos tiempo con mayúscula. Fíjense que hay un tiempo ahorita,
el tiempo situacional, y hay un tiempo general. Ese tiempo general es este, que está representado, es decir, tenemos que hacernos conscientes de que es una estructura lógica, recursiva, esencial. La unidad de la situación es el tiempo. Estamos diciendo, el tiempo es la unidad de todo. Y eso nos conduce de nuevo al inicio. Y ese es el esquema de la ontología. Eran 58 nodos que tenía. Las flechitas verdes implican que no hay una relación así muy estrecha. Las azules implican una relación más estrecha. Vamos ahora, una vez que aprendemos esto sobre la situación, sobre lo que es el caso, sobre lo que está ocurriendo, y eso quiere decir sobre lo que es, sobre la realidad, y ese es el lado ontológico. Nos vamos a la otra pregunta de un enfoque de sistemas. Uno era sobre la posibilidad de la condición holística de los fenómenos. Aquí estamos dando cuenta de la posibilidad de la condición holística de los fenómenos, pero la otra es sobre su conocimiento. Si esto es así, ¿cómo conocemos? Ya no podemos conocer como en el dualismo. Ya el método no puede ser cartesiano. Tenemos que tener otra forma de conocimiento. Entonces, ¿cuál es la forma de conocimiento? Y para sacar la forma de conocimiento vamos a darnos cuenta de algo. Y ese algo es muy simple. La distinción es una interpretación. Si hemos admitido que lo que distinguimos depende del sido siendo, y el sido siendo es variable de persona a persona con mucha más razón de cultura a cultura, entonces eso que estoy distinguiendo es una interpretación. Así como decimos, ahorita la oposición dice que hicieron trampa porque ganaron no sé cuántas, 15, 17 gobernaciones. Eso fue trampa, dice la oposición, que es una interpretación. Y probablemente muchos lo dicen creyéndolo de verdad. Y otros dicen, no pudo haber habido trampa porque pasó tal cosa y tal cosa, hubo auditorías, va a haber una general, no sé qué cosa. Otra interpretación. Hay sido diferentes e interpretaciones diferentes. Muchas veces no nos damos cuenta de que hay interpretaciones diferentes. Sí, ahorita, por ejemplo, inconscientemente, cuando ustedes están viendo de allá hacia acá, inconscientemente todos están pensando que están interpretando lo mismo. Sin embargo, si se nos ponemos a detener, preguntamos, etcétera, descubrimos que no, que están interpretando cosas diferentes. Son interpretaciones. Así, la palabra interpretación también se usa para la interpretación de un papel en una obra de teatro. ¿Qué quiere decir eso? Que comprendió el papel de cierta manera y lo despliega de tal manera, lo desarrolla de tal manera, ¿no? Es una interpretación. Ahora, en la investigación que hacemos de tipo epistemológico, y esa no la vamos a relatar ahorita porque es un poco larga, hacemos una investigación fenomenológica de lo que es la verdad, que se llama verdad. Y llegamos a que la esencia de la verdad es apertura de posibilidades. Cuando digo esencia, es lo que hace posible la verdad, es apertura de posibilidades. Cuando uno dice, el profesor Jorge Ávila no estuvo presente en este lugar, uno está haciendo una afirmación. Esa afirmación está sujeta a que sea verdad o no verdad mientras hay duda. Si ese cuento yo se los digo a ustedes, estén de acuerdo y ya está, no pasó nada. Pero si yo se lo digo a una persona afuera, viene el profesor Suárez, le digo, mire, el profesor Dávila no estuvo en la presentación. Él podría simplemente creerme a mí, a pie juntillas, y el asunto de la verdad no pasó por ahí. El asunto de la verdad pasa si él lo duda. Si él se pregunta, ¿será verdad? ¿Será verdad que no estuvo? Si no, no hablamos de verdad. Entonces,
Por esa razón, muy rápidamente, la verdad es apertura de posibilidades, la esencia de la verdad, lo que hace posible la verdad. Si no hay apertura de posibilidades, no hay verdad. Es decir, si hay cosas fijas, no hay verdad. Si yo estoy completamente seguro que la oposición, que el gobierno hizo trampa, ahí no hay verdad, porque estoy completamente seguro. Si estoy completamente seguro de lo contrario, de que no hubo ninguna trampa, tampoco es verdad, porque no estoy dudando. Bueno, cuando unimos las dos posibilidades, valga la redundancia, entre la idea de apertura de posibilidades, la verdad como apertura de posibilidades, y la idea de interpretación, entonces resulta que cuando buscamos la verdad, lo que tenemos que hacer es comparar posibilidades. Si yo trato de buscar la verdad, pensando en la verdad, que si el profesor Dávila estuvo o no estuvo, tengo que buscar a ver qué fundamenta el que estuvo y qué fundamenta el que no estuvo. Ese caso, por supuesto, es muy trivial, pero veamos el otro caso. Si en lugar de ser dogmático, como normalmente somos, y creerme a pie de juntilla una versión o la otra, me dicen, hicieron trampa. Bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible que hayan hecho trampa? ¿Qué implica hacer trampa allí? ¿Cómo fue el proceso? ¿Quién estuvo de testigo? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el proceso electrónico? ¿Cómo es la auditoría que se han hecho y que se harán después? Etcétera, etcétera. Lo pongo en el tapete de la duda. Y después que lo investigo muy bien, entonces puedo decir algo. Otro ejemplito muy nuestro, la Asamblea Nacional Constituyente. Una parte de la población dice que eso es ilegal, ilegítimo, etc. La otra parte dice que es legal, legítimo. ¿Cuántos se han puesto con calma a leer la Constitución para ver si es legal o no es legal? No solamente leer la Constitución, comprender todo el asunto de la legalidad. Son poquitos, muy, muy poquitos. Para poder decir entonces con autoridad, después de haber pasado por el tamiz de la duda, es decir, con la verdad ahí como condición de posibilidad, a ver si esto es legal o no es legal, legítimo o no legítimo, y de paso hay una diferencia, que es muy importante en este caso, entre ser legal o ser legítimo. Porque yo por lo menos llego a la conclusión de que es ilegítima, pero que es legal, porque sigue un proceso legal, después de pasar por eso. Ahora, esa conclusión a la que yo llego tiene que ser provisional. Tengo que dejarla ahí hasta que alguien me convenza de lo contrario. El momento que la deje como verdad divina, se cierra el problema de la verdad. Ok, entonces ya vemos que ese proceso inquisitivo va a alimentarse de esas dos ideas. Y el proceso inquisitivo se resume en eso. Tiene dos fases. Una fase que vamos a llamar de entendimiento y una fase que vamos a llamar de comprensión. Vamos a ver con un poquito más de calma la fase de entendimiento. La fase de entendimiento ya ustedes la habían visto en otra diapositiva antes, es parecida a esa. ¿Qué es esa? Si yo quiero entender si hubo trampa o no hubo trampa, ¿qué voy a hacer? Ver las dos interpretaciones que hay, o las N interpretaciones, y ver sus contextos interpretativos. ¿Cuál es el contexto interpretativo de la gente que dice que hubo trampa? ¿Y cuál podría ser? Porque si yo investigo el contexto interpretativo de la mayor parte de la gente que hizo trampa, es simplemente algo mimético. Simplemente decidieron que iba a haber trampa y hubo trampa. Ahora, puede ser que unos poquitos tengan alguna razón, yo creo que ustedes también. Va a haber varios contextos interpretativos para esa interpretación. Tengo que investigar esos contextos interpretativos, es decir, investigo cada interpretación en términos de su contexto interpretativo. Es decir, aquí lo que estoy diciendo es, la flechita está dando el contexto interpretativo, piensa el fenómeno bajo estudio, lo observa y obtiene una interpretación. Y en la fase de entendimiento lo que estoy diciendo es, en cada caso particular, fundamentar la interpretación, no solamente decirla, fundamentarla. Si estamos hablando de un estudio, bueno, tengo que hacer un trabajo en el que describa el contexto interpretativo que le da sentido a esa interpretación.
Yo les mencionaba muy rápidamente el otro día el ejemplo de la universidad. Si yo digo que la universidad es la fábrica de profesionales para el desarrollo, ¿cuál es el contexto interpretativo que avala esa interpretación? Si digo que la universidad es un lugar donde se mantienen los muchachos sin hacer mucho para que no molesten en la calle, tengo que ver cuál es el contexto interpretativo que avala esa interpretación. En la fase siguiente, en la fase de comprensión, lo que hago es debatir eso. Y eso, a muy pocas palabras, el asunto es mucho más largo, pero en muy pocas palabras, ese es el proceso inquisitivo. Fase de entendimiento, fase de comprensión. Comprensión, un debate. Si ya tengo esta interpretación, su contexto interpretativo, tengo esta interpretación, su contexto interpretativo, vamos a ponerlas a debatir. Después que averigüe muy bien el o los contextos interpretativos de la gente que dice que hubo trampa, los pongo acá, los del gobierno los pongo acá, y vamos a ver, pues vamos a comparar. De esa manera puedo ganar conocimiento. Ahora, ¿qué pasa en relación con lo que dijimos antes del sido siendo y su inindicabilidad? Y entonces volvemos a lo que decía. Yo quiero saber qué se activa del sido siendo cuando yo identifico al profesor Osvaldo Terán. Y me doy cuenta que hay unas zonas que se activan más que otras. Hay algo que pasó allá en mi niñez que probablemente no tiene mucho que ver. Sí va a tener algo que ver, pero no tiene mucho que ver. En cambio, tiene que ver la parte de la historia mía en la que tuve conocimiento del profesor Terán. Tiene que ver mi idea de universidad, seguramente. Tiene que ver cuestiones de tipo afectiva. ¿Me cae simpático o no me cae simpático? Es decir, que hay algo así como regiones del sigo siendo que yo voy a petrificar, porque el sigo siendo no es identificable. Pero voy a tratar de dar cuenta de eso a posteriori para ponerlas allí y poder discutir el asunto. Fíjense que eso significa que yo no puedo llegar a un conocimiento absoluto, porque yo no puedo conocer nunca el sigo siendo, concretamente. Pero además el sigo siendo es variable, peor aún. Lo que puedo hacer es esto. Es decir, en base a la ontología, lo que puedo hacer es esto. ¿Por qué la epistemología condiciona la ontología? Porque desde el comienzo nosotros lo que queremos es comprender. Desde el comienzo, en cierta forma, lo que hemos estado haciendo es esto mismo. Entonces, ontología y epistemología forman una especie de recursividad esencial. De la ontología obtuvimos lecciones para la epistemología, pero la epistemología, el interés cognoscitivo y ciertas ideas de conocimiento ya estaban ahí presentes, o se fueron desarrollando a lo largo que vemos la ontología y fueron afectando la ontología. De esta idea, de ese proceso inquisitivo, entonces se deriva el método sistémico interpretativo de estudiar organizaciones, que está dentro de la teoría de organizaciones, de la cual en este ciclo no vamos a hablar.